Estudiar es una de las decisiones más importantes de tu vida, pero también una de las más caras. Muchas personas ven la universidad como el camino directo al éxito, y cuando no tienen el dinero a la mano, se endeudan sin pensarlo dos veces. El problema es que esas deudas pueden convertirse en una carga enorme que te persigue durante años. Hoy quiero hablarte con claridad sobre si realmente vale la pena endeudarse para estudiar en 2025, y lo que nadie te dice antes de firmar un crédito. En nuestra cultura se nos repite que estudiar siempre es una inversión y que jamás se pierde. Pero la realidad es más compleja porque depende de qué estudias, dónde estudias y cómo financias esos estudios. Endeudarse no siempre es negativo, pero tampoco es la varita mágica que muchos creen. Hay carreras y universidades que nunca te darán el retorno de la inversión, y eso es lo que muchos descubren demasiado tarde cuando ya están hasta el cuello de deudas. Imagina pedir un crédito por miles de dólares o millones de pesos para estudiar, creyendo que al graduarte tendrás un supersueldo. La verdad es que el mercado laboral está cambiando y no todas las profesiones tienen la misma demanda. Hay carreras saturadas donde el sueldo inicial es tan bajo que no alcanza ni para cubrir la cuota mensual del crédito. Eso genera frustración, presión y en muchos casos, arrepentimiento. Y lo peor es que el banco no perdona. La deuda sigue corriendo. Por eso la primera pregunta que debes hacerte antes de endeudarte es: ¿cuánto gana realmente un egresado de la carrera que quiero estudiar? No lo que dice la universidad en sus folletos, sino lo que muestran las estadísticas y experiencias reales. En 2025 hay mucha información en línea, comparadores de sueldos y encuestas laborales. Si el promedio salarial de tu carrera es bajo y el costo de la universidad es alto, la ecuación no cuadra. Esa es la primera alerta roja que debes tener en cuenta. El segundo punto es diferenciar entre gasto e inversión. Endeudarte para una carrera con demanda, que abre muchas puertas y tiene buenos salarios, puede ser una inversión que valga la pena. Pero endeudarte para algo sin salida laboral es simplemente un gasto gigante disfrazado de inversión. En 2025 el conocimiento está más accesible que nunca. Y no todo lo valioso viene de un título universitario costoso. Esa es la verdad incómoda que nadie en la universidad quiere contarte. Muchos jóvenes cometen el error de ver la deuda como un medio inevitable, cuando en realidad hay opciones. Becas, programas de apoyo, universidades públicas, cursos en línea, certificaciones más cortas y hasta formación técnica de alta demanda. El problema es que la presión social hace creer que solo un título universitario privado te dará estatus, cuando en la práctica lo que importa es la habilidad para resolver problemas y aportar valor, y esas habilidades se pueden construir de muchas formas. Conozco historias de personas que estudiaron carreras muy caras, terminaron endeudadas y nunca encontraron un empleo digno en su área. Y también conozco personas que eligieron programas técnicos o carreras en universidades públicas, se graduaron sin deudas y empezaron a generar ingresos sólidos desde temprano. El contraste es enorme y demuestra que el problema no es estudiar, sino cómo lo haces y cuánto te cuesta. No te ciegues con la idea de que lo más caro siempre es lo mejor. También hay que hablar del factor psicológico de la deuda. Estudiar mientras cargas con un crédito que te recuerda cada mes lo que debes puede ser muy estresante. Esa presión constante afecta tu rendimiento, tu paz mental y hasta tus decisiones profesionales. Hay jóvenes que terminan aceptando cualquier trabajo mal pagado solo para cubrir la cuota, en lugar de buscar opciones que les permitan crecer de verdad. Es como estudiar con una cadena en los tobillos, y eso no es libertad. Ahora, ¿significa esto que nunca debes endeudarte para estudiar? No. Lo que significa es que debes hacerlo con estrategia. Si vas a endeudarte, que sea en una carrera con demanda real y con un plan de pago claro. No firmes un crédito sin saber cuánto ganarás al graduarte, ni cuánto deberás pagar cada mes. Calcula los años que tardarás en recuperar la inversión y analiza si ese tiempo realmente vale la pena. No te endeudes a ciegas porque luego las consecuencias son muy duras. Un consejo práctico es calcular el retorno de la inversión educativa. Divide el costo total de tu carrera entre el salario promedio de un egresado. Eso te dirá cuántos años tardarías en recuperar lo que invertiste. Si el número es razonable, puede valer la pena. Si es absurdo, mejor replantea tu decisión.
Muchas personas nunca hacen esta cuenta simple y por eso terminan atrapadas en préstamos que se sienten eternos. La educación es valiosa, pero no debe convertirse en tu cárcel financiera. Otra cosa que nadie te dice es que los sueldos no son iguales en todos los países. Hay carreras que en Estados Unidos o Europa tienen un gran retorno, pero en Latinoamérica pagan mucho menos. Si tu plan es estudiar para luego trabajar localmente, asegúrate de revisar el contexto real de tu país. Lo que en un lugar es una inversión, en otro puede ser una pérdida segura. Y si planeas migrar, también debes analizar la revalidación del título y los costos de ese proceso. Además, recuerda que en 2025 hay carreras nuevas y habilidades digitales que no requieren una universidad tradicional. Programación, marketing digital, data análisis, diseño UX, comercio electrónico. Todas estas áreas tienen alta demanda y muchas veces se aprenden en cursos más cortos y accesibles. La pregunta es, ¿de verdad necesitas endeudarte para tener éxito? ¿O estás siguiendo un camino antiguo solo porque te dijeron que era el único válido? El mundo ya cambió y debes adaptarte. La presión familiar también juega un papel enorme. Padres que insisten en que sus hijos estudien en la universidad más cara, aunque eso implique hipotecar su futuro con deudas. El problema es que muchas veces lo hacen por orgullo o estatus, no por conveniencia real. Al final, el que carga con la deuda no es la familia, eres tú. Y si no tomas decisiones basadas en tu realidad, terminarás pagando el precio por complacer a otros. Estudiar es tu camino, y debe ser tu decisión consciente. Endeudarse puede ser útil en ciertos casos, pero jamás debe ser tu única opción. Antes de firmar cualquier crédito, explora alternativas. Estudiar en instituciones públicas, aprovechar becas, combinar trabajo y estudio, o incluso empezar con un técnico y luego avanzar. Las opciones existen, pero requieren paciencia y planificación. La deuda educativa es como un arma de doble filo. Puede abrirte oportunidades o cortarte las alas antes de volar. Depende de cómo la uses. Si decides endeudarte, pon reglas claras desde el inicio. Evita créditos con tasas abusivas, negocia plazos razonables y busca siempre amortizar más de la cuota mínima. Si trabajas mientras estudias, destina parte de ese dinero a ir bajando la deuda lo más rápido posible. No te confíes en que pagarás después, porque después puede ser mucho más difícil. Controlar la deuda desde el principio es lo que hace la diferencia entre un apoyo y una condena. Otra clave es no idealizar el título. Sí, es importante, pero no es garantía de éxito. El mercado actual valora más la experiencia, las habilidades prácticas y la capacidad de adaptarse. Puedes tener un título costoso, pero si no sabes resolver problemas reales, será papel mojado. En cambio, alguien con menos estudios formales pero con habilidades prácticas puede escalar mucho más rápido. La deuda no compra talento, solo te da un papel. El resto lo construyes tú. Piénsalo así. El conocimiento nunca ha estado tan disponible como hoy. Tienes plataformas, libros, comunidades, incluso YouTube lleno de contenido gratuito. Entonces, ¿tiene sentido endeudarte con miles de dólares cuando puedes aprender mucho por una fracción del costo? La universidad puede darte estructura y credenciales, pero no es la única vía. Si vas a endeudarte, asegúrate de que sea por algo que realmente lo amerite y no por costumbre o presión social. La educación es poder, pero el exceso de deuda es una cadena. Lo que buscas es progreso, no estrés constante. Un buen plan educativo te abre puertas, pero un mal plan te las cierra antes de empezar. Si tu meta es mejorar tu vida, hazlo con inteligencia. La idea no es decirte que no estudies, sino que lo hagas con los ojos abiertos. Que el deseo de crecer no se convierta en la excusa que te hunda en un crédito imposible de pagar. Así que, ¿vale la pena endeudarse para estudiar en 2025? La respuesta es, depende. Depende de la carrera, del costo, del país, de tus alternativas y de tu plan. Si todo cuadra, puede ser una inversión excelente. Si no cuadra, puede ser el error financiero más grande de tu vida. No firmes nada sin analizar bien estas variables. Una decisión de 4 años puede afectar las próximas 2 décadas de tu vida. En conclusión, estudiar sí puede valer la pena, pero hacerlo endeudado sin estrategia
Es como jugar a la ruleta rusa con tu futuro financiero. Infórmate, compara, haz cálculos y toma la decisión con cabeza fría. La educación no debe convertirse en un castigo, sino en una herramienta para tu libertad. Y la libertad empieza cuando sabes tomar decisiones con información, no con ilusiones. Ese es el verdadero poder de este tema. Por último, quiero contarte la historia de Diego. Diego siempre soñó con estudiar en una universidad privada muy reconocida. Sus papás no podían pagar la matrícula completa, así que la opción más rápida fue firmar un crédito estudiantil. Al principio parecía sencillo, cuotas bajas, intereses manejables y la ilusión de que en pocos años tendría un buen empleo. Diego estaba feliz, pensaba que ese era el boleto a una vida mejor, pero la realidad lo sorprendió con fuerza después de graduarse. Cuando salió al mercado laboral, descubrió que su carrera no pagaba tanto como él esperaba. Los sueldos promedio eran mucho más bajos de lo que imaginaba, y con el dinero apenas le alcanzaba para cubrir la cuota del banco. Cada mes sentía que trabajaba solo para pagar esa deuda, sin disfrutar realmente de sus ingresos. La presión lo llevó a aceptar empleos que no le gustaban, solo porque necesitaba cumplir con la obligación financiera que cargaba encima. Esa situación afectó no solo su bolsillo, sino también su paz mental. Diego empezó a vivir con ansiedad, siempre pensando en la próxima cuota. Sus amigos podían ahorrar o invertir, pero él estaba atrapado pagando intereses. Incluso pospuso sueños como viajar, independizarse o iniciar un proyecto propio, porque sentía que todo su dinero estaba comprometido. La deuda, que parecía ser su escalera hacia el éxito, se convirtió en una cadena pesada que lo frenaba a cada paso. Sin embargo, un día decidió cambiar la manera en que enfrentaba el problema. En lugar de resignarse, buscó información sobre finanzas personales y empezó a aplicar estrategias de ahorro. Aprendió a reducir gastos innecesarios y se enfocó en generar un ingreso extra. Con esfuerzo, logró encontrar un trabajo freelance que le daba dinero adicional cada mes. Ese ingreso lo destinó por completo a abonar capital a la deuda. Poco a poco, comenzó a ver resultados reales. El camino no fue fácil, pero con disciplina, Diego empezó a recortar años de pago. Cada vez que hacía un abono adicional, sentía que recuperaba un poco de libertad. Y lo más importante, comprendió que no se trataba solo de pagar por pagar, sino de construir un futuro más estable. La experiencia le dejó una lección valiosa. Endeudarse sin calcular puede ser un error, pero también es posible salir adelante si tomas el control y dejas de ignorar el problema. Gracias a esa decisión, Diego no solo terminó pagando la deuda, sino que también aprendió a manejar mejor su dinero. Hoy sabe que si hubiera hecho cuentas desde el inicio, habría evitado muchos años de estrés. Y aunque no puede borrar el pasado, ahora usa esa experiencia para tomar decisiones financieras mucho más inteligentes. La deuda lo marcó, pero también lo convirtió en alguien más consciente. Y esa conciencia vale oro cuando hablamos de dinero. La historia de Diego demuestra que endeudarse para estudiar puede ser un arma de doble filo. Si eliges bien la carrera, calculas los costos y tienes un plan claro, puede ser una inversión positiva. Pero si lo haces sin estrategia, la deuda puede convertirse en una trampa dolorosa. Por eso es tan importante pensar en frío antes de firmar un crédito. No tomes decisiones solo con ilusión, porque el entusiasmo dura poco, pero las cuotas duran años. Quiero que pienses en tu propia situación. ¿Estás considerando endeudarte para estudiar o ya tienes una deuda educativa? Reflexiona en la historia de Diego y entiende que no estás solo. Siempre hay formas de mejorar tu situación financiera, pero la clave está en tomar decisiones conscientes. Recuerda que no se trata solo de estudiar, sino de hacerlo con inteligencia, con los pies en la tierra y los números claros desde el inicio. Si este mensaje te está llegando, es porque sabes que necesitas dar un paso más allá. No repitas errores por presión social o por seguir lo que todos hacen. Estudia, aprende, pero hazlo con estrategia. La educación es valiosa, pero más valioso es mantener tu libertad financiera. Diego pudo salir de la trampa y tú también puedes hacerlo. La diferencia entre quedarse atado o avanzar está en las decisiones que tomes hoy. Si este video te ayudó a ver las cosas con más claridad, no olvides suscribirte a Pod Finanzas y activar la campanita.
Aquí hablamos sin rodeos de dinero, deudas y decisiones que cambian tu vida. Comparte este video con alguien que esté pensando en endeudarse para estudiar, porque una decisión inteligente hoy puede ahorrarle años de sufrimiento mañana. Nos vemos en el próximo video, donde seguimos construyendo juntos tu libertad financiera.